Pues la economía circular es un sistema económico alternativo que lo que busca es desacoplar el consumo de recursos de la generación de impactos ambientales. Entonces, básicamente, se trabaja en dos niveles. Por un lado, maximizar la eficiencia del uso de los materiales, recirculando los productos y materiales por el máximo posible en el sistema, y por otro lado, minimizar el impacto ambiental mediante una transición energética hacia fuentes de energía más renovables. Porque obviamente si aumentamos la eficiencia en el uso de los materiales, pero seguimos basándonos en un sistema energético donde se utiliza petróleo y combustibles fósiles, nunca vamos a salir de este modelo económico lineal. Entonces necesitamos, paralelo a la eficiencia de materiales, hacer una transición energética, ¿no?, hacia fuentes más sostenibles. Esas son las dos grandes patas de la economía circular. Recientemente se publicó un informe desarrollado por científicos de prestigio internacional, donde se dice que el mundo es un 9% circular. Eso significa que anualmente se consumen más de 100 billones de toneladas de recursos y solamente un 8,6% de esas toneladas se recircula, ¿no?, a través del reciclaje, a través de la reutilización, a través de la remanufactura. ¿Qué pasa con el restante, los 90 y pico billones de toneladas que no se recirculan? Aproximadamente la mitad se acumula en lo que son infraestructuras, equipos y viviendas que tienen una vida útil larga, de 50 años, con lo cual no son recursos disponibles para poder volver a entrar en el mercado para fabricar otros productos, ¿no? Y la otra mitad de lo que no se recircula básicamente se utiliza para desarrollar productos que tienen una vida útil muy corta, que puede ser una vida útil de un solo uso, como pueden ser los pañales para bebés o productos higiénicos, o productos que tienen una vida promedio inferior a 6 semanas desde que se compra, ¿no?, hasta que se genera el residuo. Con lo cual es una inmensidad la cantidad de recursos que anualmente pues, acaban siendo o residuos o se acumulan en el sistema para no poderse reutilizar. En términos prácticos, esto indica que el ratio de extracción de materiales y minerales es de 2 a 3 veces superior a lo que se recircula. Y por eso estos informes científicos dicen que para sustentar el consumo de la humanidad anual de recursos requiere el equivalente a 1,75 planetas tierras, ¿no?, para que veáis la magnitud del problema, ¿no? Y si nos centramos solamente en España, el consumo actual de recursos que hay en España equivale a lo que sería 3 Españas, como consumir la cantidad de tierras equivalente a 3 Españas. Y en Euskadi es equivalente a 2,6 Euskadis. O sea, para satisfacer nuestras necesidades dentro de esta sociedad se requieren aproximadamente 2,6 Euskadis a nivel territorial. Entonces, bueno, el problema está claro. Hay que entender que el concepto de economía circular no es nuevo, no es algo reciente. Realmente ya en los años 70 había científicos que empezaban a hablar de este concepto de economía circular. Decían que para vivir dentro de los límites del planeta, en los años 70, necesitamos implementar un modelo de producción y consumo circular, ¿no? Posteriormente, en los años 90, más o menos, surge el concepto de ecología industrial, que básicamente se refiere a aprender del funcionamiento de los ecosistemas naturales y, digamos, implementar esas leyes naturales a nivel industrial, ¿no?, para que la industria sea más sostenible. Y en los años 90, ¿no?, dentro de ese área de ecología industrial, también surge el concepto de performance economy, ¿no?, o de economía funcional, que es cambiar de lo que es vender un producto a ofrecer un servicio, a servitizar. Lo que pasa que la ecología industrial, la performance economy, se fomentaba como estrategias de carácter ambiental y no acababa de calar en las industrias, porque al final para la industria normalmente, bueno, como está concebido el sistema, digamos, desarrollar estrategias ambientales supone una carga extra, porque tienen que competir en el mercado, tienen que sacar profit, tienen que al final conseguir nuevos clientes y si encima tienen que ser sostenibles, muchas de las empresas que no lo tienen interiorizado les parece un esfuerzo, una carga extra, ¿no? Entonces no acabó de calar del todo en la industria, ¿no? Luego en los años 2000 surgen las leyes de economía circular en China, donde por ley
hay que desarrollar ciertas prácticas de economía circular a nivel industrial, con lo cual ciertos países se empiezan a interesar. Y por último, en el año 2010 aparece la Fundación Ellen MacArthur, que es una fundación basada en Inglaterra, que ha fomentado de una manera muy práctica lo que es el concepto de la economía circular. Es un ente muy activo, ¿no?, en comunicación. Y básicamente han cambiado la orientación, ¿no? Ya no se transmite el concepto en términos ambientales, sino en términos económicos. Con lo cual, una ganancia ambiental la monetarizan y a la industria le comentan cuánto pueden ganar a nivel económico por implementar una economía circular. Y esos términos son más prácticos para la industria, porque ya ve que mejorar el medio ambiente o fomentar prácticas circulares y sostenibles le pueden dar un rendimiento económico serio. Y es ahí cuando empezó a calar más el concepto y cuando las empresas ahora en su conjunto están, muchas de ellas, muy interesadas en subirse al carro y empezar a innovar en materia de economía circular. Los retos más ambiciosos para implementar una economía circular son varios. Por supuesto, siempre hay varios retos, pero yo diría que el prioritario es sobre todo la concienciación social, la concienciación industrial y política. Porque si no hay concienciación sobre la necesidad, entonces no hay cambio, porque al final no te acabas de dar cuenta, ¿no? Y la concienciación requiere trabajo, porque requiere formación, requiere capacitación y requiere que las empresas entiendan el concepto. Por ejemplo, nosotros en Escola estamos en continuo contacto con empresas industriales y empresas del sector servicios, y a través del desarrollo de diferentes proyectos nos hemos dado cuenta que muchas empresas entienden de forma diferente a la economía circular. Algunas consideran que son las 3 R's, reducir, reusar y reciclar. Otras consideran que es una práctica solo para gestión de residuos, y es mucho más que eso, porque también está el elemento que os decía, que comentaba antes, de eficiencia energética y transición hacia recursos renovables, ¿no? Por tanto, el primer elemento a superar, o la primera barrera a superar, es la concienciación. Segundo, hay que entender que la implementación de ciertas prácticas de economía circular requiere inversión en infraestructura y tecnologías, que puede ser costosa para ciertas empresas, con lo cual se requiere de ciertos incentivos a nivel político que para algunas empresas que quieren innovar y que no pueden, pues puedan acceder a esos recursos para implementar innovaciones en su industria. Por otro lado está el tema legislativo también. Hay muchas legislaciones a nivel ya sea estatal, ¿no?, vasco o europeo, que evitan que un residuo pueda utilizarse como un subproducto o como un coproducto para otro proceso industrial. Porque al estar categorizado un residuo como residuo, hay que seguir una normativa y unos pasos para la gestión. Y muchas veces estas normativas imposibilitan que realmente ese residuo no se considere residuo, sino para una empresa pueda considerarse como una materia prima. Entonces hay que superar esos desafíos y hacer políticas más integrales, ¿no?, que unifiquen, y que no haya gestión de residuos por aquí, las ISO 14001 por allá, otro tema de químicos contaminantes por otro lado, el REACH. Hay que unificar para facilitar a las empresas que implementen prácticas, ¿no? Y luego por otro lado está también la necesidad de desarrollar herramientas analíticas y herramientas de apoyo que a las empresas que quieren innovar y empezar su camino hacia la economía circular, que sepan por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Por la estrategia empresarial, por mi modelo de negocio, por el desarrollo de productos. Todo hace falta una guía para decirles cuál es el camino más práctico a seguir para implementar la economía circular. Eso podrían ser unas barreras dentro de las muchas que pueda haber. Dentro de los cambios que las empresas o la sociedad puede hacer para facilitar la economía circular y superar esos retos, a nivel industrial el primer paso a destacar sería que embeban criterios de economía circular en la estrategia empresarial. Porque si una empresa no tiene reflejado esos principios de economía circular en su estrategia empresarial, entonces no permite que aguas abajo se transmitan, es decir, a su modelo de negocio, a los productos y servicios que la empresa ofrece, y por tanto no está interiorizado como empresa. Entonces, si desarrolla proyectos de forma aislada, al final no dejaría de ser como una estrategia de fin de tubería, ¿no?, que es algo aislado y no dentro del conjunto empresarial. Y a nivel social, lo fundamental es darnos cuenta de las decisiones que podemos tomar a la hora de comprar o de vender, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cliente industrial o un cliente doméstico que quiere acceder a productos remanufacturados o a servicios en vez de a productos nuevos,
hay que intentar demostrarle que acceder a esos productos no va a conllevar una pérdida de funcionalidad. Si yo como cliente quisiera, por ejemplo, acceder a ropa como un servicio, ¿no? Por ejemplo, a través de un alquiler, acceder a prendas de ropa y no comprarme camisetas o como esta camisa que llevo, necesito saber qué garantías tengo como consumidor y si se me llega a romper la camisa por algún motivo, si el coste va a derivar en mí o si el coste es cubierto por la empresa. En ese caso, esa estrategia de comunicación donde tú al cliente le indicas que por mucho que se dañe el producto, tú tienes garantías y que la empresa que te ofrece el producto lo puede reparar, lo puede reciclar y a cambio te puede dar un voucher para, ¿no?, volver a comprar o adquirir otra prenda o te puede cambiar esa prenda por otra, pues al final facilitas que los consumidores, ya sean del ámbito industrial o del ámbito doméstico, accedan a productos remanufacturados, reciclados o reutilizados, ¿no? Y esa concienciación es todavía la que falta en muchos hogares y en muchas industrias. A nivel de ejemplos de implementación de la economía circular, podría dar dos, por lo menos. Uno, teniendo en cuenta que recientemente he sido padre, uno de los problemas para los padres es que la ropa de bebé se tiene que cambiar muy rápidamente, porque en los 6 primeros meses de nacimiento de un bebé crecemos a un ritmo que nunca vamos a crecer en el resto de años de vida que vamos a tener, ¿no? Es un crecimiento muy brutal. Entonces se estima que de media a nivel europeo los padres gastan hasta 200 euros al mes en ropa. La ropa se queda pequeña y hay que cambiarla. Si esa ropa al final tú no se la puedes dar a tu hermano o a algún familiar o algún amigo que tenga bebés, al final o la acabas almacenando sin utilizar o directamente la acabas, pues, si no la donas, se acaba tirando, ¿no? No tiene una segunda vida. Hay una empresa en Dinamarca que lo que ha hecho es que puedas acceder a ropa a través de una suscripción y en vez de esos 200 euros al mes en compra de ropa, te gastas 48 euros al mes. La empresa lo que hace es que te da una bolsa con 15 a 20 prendas de ropa que el bebé puede utilizar, ¿no? Cuando esa ropa se queda pequeña, la empresa, tú se la devuelves como, ¿no?, como cliente de esa ropa, se la devuelves a la empresa y la empresa lo que hace es la inspecciona, ve si está bien y la vuelve a meter en el mercado para otra familia. Y a ti a cambio te da otra bolsa con 15 o 20 prendas de ropa diferentes. Lo vuelves a utilizar y la vuelves a enviar. Entonces, se calcula que compartir la ropa por 5 familias diferentes de este modo puede ahorrar en un 80% el consumo de agua y las emisiones de CO2, ¿no? Y además genera un ahorro económico para los padres y un beneficio económico para la empresa. A nivel industrial hay muchos ejemplos que se podrían nombrar, pero como uno de los problemas principales hoy en día es el packaging, que también aparece en la normativa europea de economía circular como uno de las áreas donde hay que innovar, hay empresas que lo que están haciendo es cambiar la conceptualización del packaging. Por un lado, nosotros como consumidores tenemos que entender que el packaging envuelve un producto, ¿no? Lo que realmente necesitamos es el producto que está dentro del packaging, no el packaging en sí mismo, ¿no? El packaging se utiliza también como una estrategia comercial para, ¿no?, atraer al cliente y para proteger al producto, pero realmente tú como cliente no necesitas necesariamente el packaging. Con lo cual el primer paso es ver si el packaging se puede eliminar del producto. De no poderse eliminar, ya sea porque es un producto alimentario, porque es un producto que requiere una protección, ¿cómo puedes sustituir el packaging, ¿no? Sustituir los materiales, pasar del uso de plástico, que es problemático porque viene del petróleo, o del cartón, que puede ser no reciclable o que puede dar problemas de reciclaje cuando se mezcla con tintas y con otros productos, a packaging que puedan ser de origen bio o compostables, ¿no? Y hay empresas que están haciendo justamente eso. Por ejemplo, hay una empresa que lo que hace es utilizar residuos de agricultura al cual lo disponen en un molde. Sobre ese residuo de agricultura inyectan unas esporas de champiñones, ¿no?, del micelio, que es la raíz de los champiñones. De modo que los champiñones empiezan a digerir la materia orgánica, ¿no?, el residuo agrícola, y empiezan a coger la forma del molde. Y al cabo de 5 a 10 días se seca y ya tendrías, por tanto, un packaging, ¿no? Tendrías ya con el molde donde has inoculado las esporas. Y ese packaging es 100% biodegradable y puede sustituir a packaging de tipo plástico, de tipo cartón e incluso de tipo madera. Y no solo en eso, lo puedes utilizar también como material aislante en viviendas, lo puedes utilizar también dentro del tema textil, por ejemplo en las suelas de las zapatillas como amortiguador, y eso está cambiando también la forma de pensar el packaging, ¿no? Otro ejemplo es otra empresa que usa
algas marinas para producir un film donde el film integra, pues yo qué sé, agua o por ejemplo salsas, ¿no? Ketchup, mayonesa, de modo que tú directamente te puedes comer ese packaging con el producto, porque al final es un alga orgánico, con lo cual el packaging no existe, y si tú no te lo comieras o no lo pusieras en el bocata o donde quisieras, se degradaría el producto y por tanto no habría residuo. Empresas como Dell, que es una multinacional de la informática, están implementando estas estrategias, sobre todo la de los champiñones, en su estrategia de reducción del uso de packaging, y gracias a sustituir materiales en el packaging y reducir el uso de packaging, está ahorrando hasta 18 millones de dólares cada 4 años, que es, bueno, es un ahorro económico importante, ¿no? Además de las ventajas ambientales y económicas y sociales. Por eso en Mondragón Goya Escola Politécnicoa queremos predicar con el ejemplo e implementar toda esta filosofía en nuestro ámbito de trabajo. Estamos fomentando una economía circular a diferentes niveles. Por un lado, recientemente hemos creado el grupo de investigación en economía circular y sostenibilidad industrial, y a través de este grupo estamos desarrollando proyectos de I+D muy cerca de la empresa, incluso con la empresa misma. Y también hemos desarrollado 2 herramientas para uso por parte de las empresas. Una herramienta se llama Circular Trans, que de forma online permite a las empresas industriales autodiagnosticarse en materia de economía circular. Entonces, a base de responder a una serie de preguntas, la empresa puede ver qué tan bien o qué no tan bien está en materia de economía circular y dónde puede innovar. Y no solamente dónde puede innovar, sino también cómo puede innovar. Porque como resultado la herramienta da un feedback con posibles soluciones a la hora de innovar, ¿no? Entonces la empresa, al hacer su diagnóstico, pues puede contar con un listado de posibilidades a partir del cual desarrollar una hoja de ruta. Otro proyecto también, a través del cual desarrollamos una herramienta, es el Net Circular Plus, donde hemos desarrollado un pack para innovar en materia de desarrollo de modelos de negocios circulares y sostenibles. Entonces son 5 módulos donde hay formación, hay uso de herramientas para diagnosticarte, y luego tienes un juego también que puedes, a través del juego, identificar oportunidades de innovación en la empresa. Entonces todo eso está disponible a nivel online, donde las empresas interesadas pueden acceder, y de forma gratuita durante todo este año podemos también acompañarlas en esa transición hacia la economía circular. En Escola también, recientemente, este año concretamente, hemos iniciado un proyecto para cómo implementar la economía circular dentro de Escola, con lo cual ya no es solamente intentar ayudar a las empresas, sino también intentar liderar con el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a evaluar cómo podemos implementar principios de economía circular a la hora de gestionar el campus, para que la gestión del campus sea lo más sostenible posible, ¿no? Y no solo eso, cómo podemos diseñar también módulos de formación que sean eficaces para los estudiantes de todas las ingenierías, ya que la economía circular o la sostenibilidad realmente es una disciplina transversal, que independientemente de la ingeniería, independientemente del sector económico, necesitas tener criterios de economía circular si tú lo que quieres es fomentar un crecimiento económico sostenible, ¿no? O una innovación sostenible. Es una filosofía de trabajo que ha venido para quedarse, no es una moda. Puede parecer que es una moda porque se ha pasado muchas veces de lo que es economía verde, se ha pasado a economía circular, y alguno puede pensar que luego vendrá la economía azul, que también está por ahí. Pero la economía circular al final lo que hace es aglutinar diferentes formas de pensamiento en una única disciplina, o por lo menos es lo que intenta, y hay que tener en cuenta que viene fomentada por la Unión Europea con planes estratégicos que duran 10 años o que tienen una visión a 10 años e incluso a 30, porque van de 2030 a 2050. Lo mismo en Euskadi, con planes que van de 2030 a 2050. En 2050, por ejemplo, va la estrategia vasca de cambio climático, ¿no? Tiene una perspectiva 2050 donde la economía circular es parte del proceso de cambio. Y como decía, a nivel estatal también hay mecanismos y políticas que tienen una visión a 20, 30 años, ¿no? Con lo cual la economía circular es algo que vino para quedarse porque es una forma de poder continuar evolucionando a nivel socioeconómico de una manera sostenible y dentro de los límites del planeta, ¿no? Euskadi es una región ejemplar en lo que respecta a la sostenibilidad, porque a nivel de innovación para la economía circular o la sostenibilidad se encuentra al nivel de los países del norte de Europa, que son los más ejemplares en lo que respecta a esta transición, ¿no? En Euskadi está la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es muy potente,
y hay organismos como IOBE que también realizan una comunicación excelente en materia de economía circular y sostenibilidad. A nivel político, claramente ha hecho una apuesta Euskadi por la economía circular a través de la Estrategia Vasca de Economía Circular y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con lo cual va a haber financiación en los próximos años a través de diferentes convocatorias a proyectos para desarrollar proyectos industriales y no industriales, ¿no?, en materia de economía circular. Y por tanto, hay un ecosistema territorial en Euskadi que es ideal para desarrollar proyectos de innovación. Lo que sigue haciendo falta es más interacción entre los diferentes agentes, tanto políticos como industriales y universitarios, ¿no?, o del ámbito de la ciencia, para poder conectar estos intereses y hacer proyectos conjuntos estratégicos, ¿no? Quisiera destacar que Ikerbas también ha hecho una apuesta importante por la economía circular a través, por ejemplo, de la fellowship. La economía circular es fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible, pero lo primero radica en interiorizar el concepto y creértelo como persona, porque si realmente no entiendes el concepto, no lo interiorizas, y si no lo interiorizas, no sabes cómo aplicarlo, y si no sabes cómo aplicarlo, no sabes cómo medirlo, y por tanto determinar cuál es tu beneficio. Con lo cual, todo radica, independientemente de tu sector económico, en interiorizarlo como persona. Y de esa manera va a estar embebido aguas abajo y aguas arriba en todas las actividades económicas.